Bueno, tenemos nuestra segunda invitada, ya estuvo aquí en POV, ella es Sayuri Loza. También ella es historiadora, Napoleón era economista y queremos saludarte, Sayu, ¿cómo estás? Feliz bicentenario. Ay, miren. Amigos, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes, pero tengo un retorno pésimo. Estoy escuchando noticias sobre el PAN y no me permite escucharles bien. Hay mucha bulla, no sé qué está pasando, creo que se está cruzando con la información del canal. Lo que Sí, confirmaría... justo hemos tenido ese mismo problema con el anterior invitado. Sí. Confirmamos que tenemos problemas técnicos. Sí. Espéranos un segundo, Sayuri. A ver, ¿ahora? ¿Ahora ya ¿Cómo dejaste de escuchar las noticias? ¿O sí? No, ¿Sigue? Sigue escuchando. De algún lado se nos cuela el audio No se puede, ahí está con la vicepresidenta ¿cómo qué se llama? Me he olvidado, del presidente Oberyn. no es la vicepresidente, él es el alcalde negro, el alcalde más corrupto de la ciudad. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Buenísimo. Estoy muy feliz. encontramos el botón. ¿Cómo estás, Qué Sayu? bien. Feliz bicentenario. Marquen el botón, por favor. Hombre, felicidades a ustedes también. Estoy viendo al profesor Pacheco ahí al otro lado de la pantalla y me siento muy honrada y muy feliz de tenerlo. Y a ustedes también, felicidades a todos. 200 años no es poca cosa. No es poca cosa. Así es, 200 años. ¿Cómo te sientes, Sayu, en este bicentenario? Bueno, los historiadores no somos mucho de festejar fechas, a pesar de que amo al país, soy muy feliz en mi ciudad. Estaba ayer en Cochabamba, siempre que voy a Santa Cruz me emociono hondamente. Chuquisaca me da un recuerdo particular, y además yo soy de ascendencia tarijeña, un poco chuquisaqueña también y paceña, por supuesto, así que cómo no amar el país. Pero creo que haciendo un balance serio de lo que está pasando, es un bicentenario deslucido, con más sombras que luces y con lo que siempre se dice, ¿no? No saber para dónde vamos, que creo que se comparte con el resto de países latinoamericanos. Estamos en una época en la que no hay un camino real, estamos un poco perdidos y, como bien ha dicho el profesor, con una desinstitucionalidad que no se ha visto, la verdad, en muchísimo tiempo y que sabemos que va a ser difícil recuperar. Y ocurre lo mismo con la economía. La economía no se va a resolver después de las elecciones y creo que los bolivianos nos vamos a enfrentar a un periodo oscuro, complejo, de pobreza y de años perdidos que nos va a costar mucho recuperar. Justamente sería interesante ahondar en esas tinieblas que has marcado ahorita. ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto dura esta crisis, tomando en cuenta nuestras experiencias pasadas? Sos historiadora, la de los 80 nos tomó fácil 5 años salir de ese embrollo. ¿Cómo ves el presente? ¿Qué nos queda? ¿Qué camino vamos a transitar en los próximos meses? Claro, lo que pasa es que la de los 80 a nosotros nos parece que fueron 5 años, pero si haces un análisis económico profundo, la crisis empieza a mediados de los 70. O sea, no es que salió fácil, lo que pasa es que fue un lento hundimiento y una decadencia difícil. Cuando en 1974 empiezas ya a registrar un déficit preocupante de la balanza de pagos, y además las complicaciones a nivel internacional que fueron muy grandes. Nosotros estábamos en el periodo del petróleo, los famosos petrodólares, pero cuando llegamos a los 80 la cosa fue agravando y agravando. Sin embargo, en ese momento no teníamos la crisis que tenemos ahora, no nos habíamos gastado las reservas, no teníamos ¿y ahora de qué vamos a vivir? Y además no teníamos la desinstitucionalidad que hay hoy. Así que creo que salir de esto nos va a tomar, por lo menos siendo optimistas, 5 a 7 años, pero van a ser 5 a 7 años en los que la producción va a ser escasa, en los que, por ejemplo, si no tenemos una respuesta rápida para la escasez de hidrocarburos y especialmente de gas que se está acabando, vamos a quedar parados. Es decir, no se trata de que vamos a salir, es posible que nos hundamos más y hay que estar preparados para ello. Eso fue lo que pasó en los 80. Por muchos años se habló de una crisis económica, no se hizo nada para mejorarla, se pensó en que el costo social y político sería muy, muy difícil, muy elevado, así que se buscó soluciones parches que en última instancia no lograron resolver nada y por eso el 85 se tuvo que tomar medidas drásticas. Creo que debe quedar claro
que para cambiar la situación económica debemos tomar unas medidas muy duras, estructurales, que no van a permitirnos hacer muchas cosas. Va a haber una subida muy, muy alta de los precios, eso va a afectar a la población, pero si no se toman esas medidas estructurales y antipopulares, lamentablemente nos vamos a hundir más y probablemente lleguemos a un colapso en el que sin hidrocarburos vamos a acabar como Sri Lanka, y si vamos a seguir con esas políticas de no tocar, no hacer nada por no lastimar, vamos a salir más lastimados. ¿Qué papel crees que ha jugado en todo esto la corrupción, Sayuri? Bueno, yo creo que en la crisis económica tiene su papel, pero no es el principal, porque corrupción siempre hubo, ¿no? Lamentablemente, una de las largas duraciones que tiene Bolivia es que es un país corrupto. Fue corrupto en el periodo virreinal y lo fue a lo largo de toda la República. El clientelismo, y creo que eso hay que tomar en cuenta cuando se habla de descolonización, mucha gente cree que se habla de despreciar la Biblia, o algunos lo han tomado como imponer la huipala sobre la tricolor, o vestirnos con aguayos, axus, liuchus y ponchos y bailar al ritmo de una zampoñada, cuando la descolonización verdadera debería ser dejar atrás ese viejo pasado virreinal en el que la aristocracia no podía ser juzgada, en el que tenían privilegios algunos por venir de cierto espacio, por pertenecer a cierto grupo social, y en el que la justicia no era igual para todos, sino solo para unos, en el que los castigos y las penalidades se daban incluso a inocentes solamente porque no sé, porque se le antojó a un juez que pertenecía a una familia aristocrática. Esa debería ser la verdadera descolonización, eliminar estas autoridades, ese autoritarismo, esa incapacidad de ver una justicia moderna. Así que lo es, en parte sí, la corrupción es un lastre, pero la causa de la crisis económica es haber priorizado la ideología por encima del sentido común y de la economía, porque se les ocurrió meter ese procesito de económico, modelo plural, que le ha llamado Arce, y que no es exitoso, sí, pero que lo mostraban como el gran éxito, y miren tan bonitos, somos los más capos, los mejores, y miren cómo nos hemos hundido. Esa es la verdadera causa, porque corrupción ha habido todo el tiempo, que hay que eliminarla, seguro que sí, que hay que trabajarla, seguro que sí, pero no es la única causa. Claro, y sobre esto lo que decías de la descolonización, yo escuchaba el discurso de Arce de los 200 años, que me ha parecido un discurso donde le hablaba solamente a una pequeña parte de la población, igual situando esta cosa maniquea, ¿no? De ahora este Estado plurinacional y antes lo que fue esta república con esta herencia de la corona española, ¿no? Estamos de negaciones, sí, como si todo no fuera un continuo, como si diera salto. Claro, o sea, seguimos, ¿no? En esa negación de lo que fue la hispanidad. En su momento también hubo la negación a lo indígena y seguimos todavía en esto de la negación y negación, pero no nos reconocemos como mestizos todavía, todos. No, bueno, y todavía no somos capaces de mirarnos al espejo y decir, bueno, pues estos somos, ¿no? Y con esto vamos a trabajar. Pero ahora Bolivia ha vivido una democracia ininterrumpida 43 años. ¿Qué elementos ves tú importantes para entender la democracia boliviana? Bueno, no sé si se puede hablar de... Lo que pasa es que no estamos en una dictadura. Creo que eso de decir, ay, la dictadura, ya no vivimos en democracia, está malo. Sí. Pero me acuerdo mucho del trabajo de Steven Zelensky sobre cómo mueren las democracias. Creo que la nuestra es una democracia profundamente lastimada. No somos un país democrático. Somos autoritarios, nos gusta que la gente piense como nosotros, y quien no piensa como yo, me enojo, lo persigo, lo bloqueo, le hago la guerra, le respondo, pero no le respondo en la búsqueda del debate, y eso se va a ver en los debates. Creo que la forma en que funciona la democracia boliviana se ve en los debates. Tú ves a los candidatos peleando, poniéndose apodos, acusándose, es la típica relación tóxica que tenemos. No puedes ser democrático si tú no te sientas a hablar de temas de economía, de sociedad, de políticas públicas, seriamente dejando participar al otro y no preguntando estupideces. Esa es la democracia que tenemos, es una democracia caricaturesca, en la que parece que todos están diciendo las cosas, pero que en el fondo está llena de basura, llena de imposturas, llena de discursos, de narrativas, que no nos permite salir adelante. Porque miren esto, decimos que somos un país plural,
pluricultural, no sé qué, sacan en las publicidades del gobierno, salen los matacos, los cejas, los afros, les hacen bailar, incluso les han escrito una canción, ahora hasta Manfred Reyes Villa ya se disfraza de machetero, y ahí uno diría, oye, qué país más plural, más democrático, todos están ahí. Pero nos olvidamos de que únicamente los aymaras y los quechuas no están siendo vulnerados, e inclusive eso se podría dudar, pero el resto de las 34 naciones están viviendo un genocidio, porque están desapareciendo por el envenenamiento con mercurio, por la violencia a la hora de la toma de sus tierras, porque están desapareciendo sus usos y costumbres, su idioma, a nadie le importa que se pierda, y ahora que tienes inteligencia artificial podrías rescatar esos idiomas, pero no. Es mejor dar discursos, es mejor mostrar, es por eso que para mí la democracia que tenemos es una democracia enferma. No sé si hay unos puntos que se puedan rescatar, bueno, que por lo menos hay elecciones y este señor Arce ya se va a ir, y se va a ir a su casa, pero ¿cómo puedo hablar yo de una democracia saludable si el señor se va a ir a su casa y no a prisión, cuando realmente debería no solo renunciar por el mal trabajo que ha hecho, sino a ser investigado porque sus hijos tienen fortunas vastas y no sabemos de dónde salieron? Entonces, ahí fíjense que hay como que mucho conflicto, ¿no? Para mí, la idea de democracia de Bolivia todavía hay que trabajarla, toma mucho tiempo, creo Sayuri, que hay que valorar. Mande. Quería ahondar un poquito en algo que dijiste al principio, esta política de no tocar y no hacer nada que nos va a lastimar. ¿A qué te referís con eso? Bueno, lo que pasa es que el MAS, todas las salas del MAS están proponiendo que no haya cambios, ¿no? Que fue lo que dijo Mariana Prado en los debates. Ella plantea que no se puede, no vamos a levantar la subvención a los hidrocarburos, no se va a tocar el tipo de cambio fijo, y lo que quieren es producir más, pero ¿qué van a producir más? Ya no hay gas, ¿qué vamos a producir? ¿Qué? Corrupción, vamos a exportar corrupción. Vamos, que eso es lo que hacen, ¿no? Vamos a las aduanas, vamos a las embajadas bolivianas en otros países y son igual de corruptas que en Bolivia. ¿Qué más? Hay algo que nos piden en el chat, y es que expliques un poco qué es institucionalidad. Es una palabra que ha salido mucho y que decimos que no tenemos nada de institucionalidad. Explícale a la gente un poco qué es institucionalidad, como para que lo entienda. Bueno, yo soy historiadora y no debería meterme en estas lides, zapatero a tus zapatos, pero bueno, les voy a hablar un poquito de lo que plantean Robinson y Acemoglu, que es lo más sencillito y creo que lo más digerible que se puede hablar de instituciones. Estos autores nos han presentado la idea de que los países funcionan cuando sus instituciones son inclusivas, ¿no? ¿Qué son las instituciones? Bueno, pues Robinson y Acemoglu tienen su propia idea de instituciones, pero creo que para nuestro territorio se puede trabajar instituciones planteando como, metiendo dentro de esto a las organizaciones incluso, porque nosotros tenemos muchas organizaciones sociales, muchos poderes fácticos. Es decir, los poderes fácticos son, por ejemplo, los transportistas, los comerciantes, los empresarios, que es gente que tiene poder, pero no de jure, como por ejemplo los gobiernos, los alcaldes, los presidentes, etcétera. Entonces, en medio de estas instituciones sociales, políticas, de facto, de jure, necesitamos que haya sana competencia, que se respete la propiedad privada, que haya igualdad de oportunidades. Eso no suele gustarles a cierto grupo de personas, pero tiene que haber igualdad de oportunidades para que nadie se sienta raleado, nadie se sienta excluido. Y estas instituciones tienen que moverse de manera tal que funcionen, ¿no? Que se lleven, que respeten las reglas del juego, que no se porte antidemocrático uno y el otro no. Mientras que las instituciones extractivas, que son las que nosotros tenemos, son instituciones que, por el contrario, ¿no? se juntan para ganar beneficios y privilegios ellos, no respetan las reglas del juego, excluyen a un grupo y se quedan con otro, forman oligarquías, y ahí siempre vas a tener instituciones violentas, brutales, incapaces de crecer y llevarnos más allá. Entonces, cuando se habla de desinstitucionalidad, se habla de estas instituciones extractivas y además se habla de la falta de confianza, ¿no? Cuando tú no tienes un gobierno, una policía, que es la clara institución totalmente desprestigiada, a veces uno prefiere escapar de la policía porque sabes que te va a sacar una coima, porque no puedes confiar, sí. No puedes ir a denunciar una violación, no puedes ir a denunciar un delito porque sabes que te va a ir muy mal. Entonces sí, ahí está la cuestión. ¿Crees que vivimos un cambio de ciclo político? ¿Un fin de ciclo?
Creo que estamos viviendo la decadencia de un ciclo político, sí, pero no creo que se acabe en agosto. Creo que todavía va a dar buenas pataletas, por lo menos unos 4 o 5 años, y, y eso puede costar mucha sangre y violencia, porque no, para mí el MAS no está muerto. El MAS está Sí. decadente, está destruyéndose, pero no sé si han visto esa película de la sustancia, Ujú. cuando al final la actriz se convierte en una masa deforme y empieza a carcomer absolutamente todo, lo destruye todo, ese es el más. Entonces creo que todavía falta que explote y esa explosión, pues claro que nos va a afectar. La decadencia todavía va a ser larga y tendida. Tenemos algunos comentarios para ti. Anne Garrett dice, me encanta Sayuri, siempre es bueno escuchar su análisis. Marianela Anza dice, exacto, más autoestima. Ahora, hablemos del futuro. Sayu, sí, yo coincido contigo en tu análisis, veo todo bien oscuro, la desinstitucionalización, la crisis económica. Sin embargo, hay esperanza todavía. Una Bolivia que funcione es posible, tenemos futuro. Hablando de esto, del futuro, ¿cómo deberían ser las instituciones, la justicia y la economía, según tu análisis? Ah, no, pues eso es grave, eso es preocupante. A mí siempre me dicen que soy muy pesimista, pero se las lanzo porque nosotros ahorita estamos en un serio peligro de caer en las manos de los warlords. Eh, Hay unos estudios en África de un analista que es Olawale, que plantea que cuando los estados son débiles y hay muchos recursos naturales, suele haber el surgimiento de warlords. ¿Qué son los warlords? Son estos grupos organizados, armados, que están buscando explotar los recursos naturales sin pagar, sin medida, sin respetar el medio ambiente y sin pagar impuestos, ¿no? Y sacar todo lo que se pueda. Estos grupos lamentablemente suelen utilizar esta cuestión que se llama de la codicia y los agravios, ¿no? Que le dicen a un grupo, mira, a ti te han maltratado, te han sojuzgado, te han oprimido 500 años y ahora tú te tienes que vengar, ahí está tu enemigo, y generan explosiones y conflictos muy grandes, bélicos, digamos, puede ser Oriente versus Occidente, los aymaras contra los de tierras bajas, los paseños contra los sucrenses, qué sé yo, cualquier cosa, se inventan lo que sea para generar ese conflicto y en medio del conflicto ellos aprovechan el desastre, aprovechan la debilidad de los gobiernos o la alta corrupción de los gobiernos porque les dan su parte, les pagan sus campañas, les pagan además eso, no les pagan su corrupción, que nadie los persiga, tienen totalmente comprado al sistema judicial. Y eso puede pasar en Bolivia. Ya tienes tú el ejemplo de lo que pasó en Yayagua, ya tienes estos cárteles y cartelitos que existen. Tienes unos mineros cooperativistas que están en el borde justo de convertirse en warlords o de ser mineros que sean de ley, que respeten las leyes, etcétera. Y eso, lamentablemente, solo se va a conseguir con un gobierno fuerte. Y no tenemos un gobierno fuerte. Fuerte, legítimo, con un líder que tenga la suficiente legitimidad como para poder poner orden, que si no, las cosas se pueden desbocar. Para mí es peligroso eso, me preocupa mucho porque realmente no sabemos qué podría pasar Wow, y tu estamos descripción suena, bastante cerca del abismo. tu Así que no descripción les voy a suena a decir Mad qué Max debería o a lo ser. que Eso vi, estaba pensando. o a lo que vi Sí, en Choré en algún momento, o a los enfrentamientos mineros que vimos en el último año, o a Yayagua, tenés razón en eso. Me da miedo pedirte un mensaje del Bicentenario, pero pongámonos buena ondita. Recordemos Sangre y que, muerte para todos. ¿Verdad? recordemos que es 6 de agosto y pongámonos en el deber ser. En lo que bueno, Sayuri Loza considera que debería ser el próximo gobierno. No sé si hablas de gobierno fuerte a nivel de otro caudillo que en lugar de que todos se pongan de acuerdo diga cuál es la ley y que vamos todos por ahí, como era la salida garcialinerística de 2005, o si estamos hablando de un gobierno fuerte basado en concertación, basado en diálogo y basado en seamos buenos y querámonos un poquito entre todos. mucho me temo que el gobierno caudillista es el que más posiblemente aparezca, pero no hay el caudillo, ¿no? Mientras no aparezca, pero bueno, a ver, queridos compatriotas, amigos, hace 200 años
los bolivianos nos sentamos y como un joven de 18 años, jovencito, sin saber para dónde ir, sin nada que ponerse, sin nada que tener más que lo que lleva puesto y su cerebro, decidimos independizarnos, porque nosotros tuvimos dos independencias, ojo con eso. Tuvimos una, que es del Imperio Español, que nos costó muchísimos años, muchísima inversión, una crisis terrible, y tenemos otra, que es la del Perú, y también la de Buenos Aires, pero más la del Perú porque estábamos más sujetos a ellos. Y dijimos, ni con Lima ni con Buenos Aires. Vamos a hacer nosotros, nuestro Estado, nuestro gobierno, no vamos a ser peruanos ni vamos a ser argentinos, vamos a ser bolivianos. Y esa decisión no salió de la nada, del vacío, salió de un círculo económico que se había forjado en torno a las minas de Potosí, en torno a ese movimiento que teníamos en el que Santa Cruz le daba a la mina caña de azúcar, La Paz le daba coca, Cochabamba le daba cereales, y así nos hemos conformado y hemos empezado a salir adelante. La identidad boliviana, golpeada, lastimada, menospreciada, utilizada políticamente, existe. Y tenemos que descubrirla y redescubrirla como nuevas generaciones. Y creo yo que estamos en el buen camino, porque si nos hemos equivocado muchas veces, hemos logrado salir. Si hemos vivido 200 años, pues por algo será, si no ya nos habríamos dividido, como muchos. Hay muchos países que nacieron y que hoy ya no existen en Latinoamérica. Así es. Bueno, pienso que este es el momento de redescubrir esa identidad, sabiendo que ya no vamos a excluir a nadie, pero así, de todo lado, ¿no? Ahora sí hay que ser incluyentes y ahora sí creo que hay que pensar en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias como nos han enseñado. Y creo que lo que tenemos en común es salir de la crisis. Sí, completamente de acuerdo. Vamos por la reconciliación, vamos a repensar, reflexionar de nuevo sobre la identidad boliviana. Yo creo que algo que nos caracteriza como bolivianos es que siempre salimos adelante a pesar de todo, contra todo pronóstico. Estamos aquí y vamos a salir de la crisis. Te agradezco mucho, Sayu, por haberte conectado y que la pasen lindo. Saludos al Vladi y al presidente Oberyn. Muchísimas gracias, saludos a ustedes también y a todos nuestros televidentes y al profesor Napoleón Pacheco, a quien aprecio tanto. Un capo. Besos y abrazos a todos. Felices fiestas. Chao, Sayu. Pop, desde todos los ángulos.